Hola, ¿qué tal? Muy buenas con todos. Bienvenidos al primer episodio de Productores de Proteína, un podcast creado por y para porcicultores latinoamericanos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que por comentarios hemos visto que a muchos les interesa, la cama profunda. Y para ello hemos traído una eminencia en el tema, el ingeniero Aníbal González Tito, gerente general de Agrocorporación Gonti, asimismo consultor de distintas empresas porcícolas peruanas. Ingeniero, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. ¿Qué tal, ingeniero? Un gusto tenerlo en el set como nuestro primer invitado. No, el gusto es acá de seguir aportando algo a los porcicultores, es lo principal. Eso es. Ingeniero, quisiera que nos comente un poco de su experiencia, cómo empezó así en el sector porcino peruano. Yo tengo ahí un spoiler, me dijeron que empezó en Pechiza, la escuela de muchos grandes de ahora. Sí, o sea, en el 2007 empiezo ahí a hacer unas prácticas y se dio una oportunidad laboral y empezamos ahí a desarrollar la porcicultura, ¿no? Hasta el día de hoy. Correcto. Usted es de la Universidad de Huacho, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, promoción 2006 más o menos, el de los ubicanos en el tiempo. ¿Y cómo así encontró ese gusto, esa pasión por la porcicultura? Yo generalmente soy proveniente, ¿no? De una ex hacienda, de sitios donde se desarrolla bastante agricultura, ¿no? Y generalmente todos los que vivimos en esas zonas siempre hay una crianza familiar, por el cual el cerdo es parte de la crianza doméstica que se hace, ¿no? Y de muy chico comenzamos ahí a tener una afición por los cerdos, ¿no? Correcto. Y usted, por lo que hemos visto en su currículum, no solamente es gerente general de su propia granja, que es la Corporación Gonti, 80 madres, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, estamos allá juntando ese número ahorita. Perfecto. Y aparte también es consultor de otras empresas. Sí, más o menos hace 13 años estuve trabajando en diferentes empresas. Por determinados tiempos, ¿no? Dando un poco el aporte y ganando la experiencia necesaria, creo que para poder llegar a un punto de opinión y desarrollo, ¿no? Que actualmente puedo hablar y decir y constatar por el tiempo que he desarrollado en esas granjas, ¿no? Y es muy sorprendente, ingeniero, que una persona que tuvo una formación en Pechiza, que es una empresa de grandes capitales, o sea, de ley, a usted ha usado slats, piso de concreto, ¿no? Sistemas que se han expandido por todo el mundo, como de una crianza con mucho capital detrás encontró este nuevo sistema que es el que actualmente usted maneja, ¿no? La cama profunda. ¿Por qué? ¿Cómo así se encontró con este nuevo modelo de crianza? Mira, Pechiza en su tiempo se puede decir, una pionera en mucho de la automatización y lo que vemos actualmente en las grandes empresas, ¿no? El tema de se automatizó todo el sistema de alimentación, de temperatura, las jaulas elevadas, todito lo que actualmente manejamos, principalmente en las empresas grandes, ¿no? Pero hay un sector de la porcicultura que estaba creciendo y tampoco no había muchos lugares donde podíamos hacer granjas. Los municipios, las entidades públicas siempre tienen un control sobre estos tipos de crianza, muy cercanas a la población por diferentes posiciones, ¿no? El tema de algunas plagas que se puedan presentar y olores en general, ¿no? Entonces se creó una necesidad había una necesidad de la crianza y buscamos los terrenos que eran eriazos. Y en esos terrenos eriazos ya los avicultores en general ya habían tenido bastante desarrollo, ¿no? Actualmente, si usted ve por la Panamericana, vemos desarrollo de avicultura, ¿no? Y en ese sentido, nosotros también buscábamos una oportunidad justamente a poder desarrollar en esos espacios. Pero el inconveniente de la porcicultura es que utilizamos grandes cantidades de agua, ¿no? En el sistema convencional, que por ejemplo vi en Pechiza y en otras empresas, el tema del uso del agua para la limpieza en estos sistemas es bastante alto. Entonces, tratando de buscar alternativas, me estaba trabajando un tiempo en el sur, en una empresa importante, y visualicé un punto de desarrollo ahí, no necesariamente con la cascaría, que es ahora la fuente de la cama profunda, ¿no? Sino con arena, otros productos que estaban en abundancia en esa zona, pero no funcionó, ¿no? Pero me quedó, se puede decir, la constancia de que se podía iniciar de ese punto mejorando algunas consideraciones de la cama, dimensiones del galpón, estructura del comedero, en fin, todo lo que de repente ahorita vamos a detallar, una oportunidad, ¿no? Entonces todo eso fuimos desarrollándolo
en una granja que estuve trabajando acá en el sur chico, desarrollamos un módulo en su debido momento y ahí comenzamos a afinar, se puede decir, las características de la crianza en cava profunda. Ahora, nosotros evaluamos, ¿no?, iniciar la etapa de la cava profunda en todas las etapas, pero creo que todavía estamos iniciando, ¿no? Hemos iniciado en el engorde, en la recria del engorde, que es la etapa de mayor volumen de producción y también de mayor consumo de agua, si es que hablamos de limpieza tradicional. Entonces por ahí empezamos a diseñar, direccionar ese sistema, como actualmente lo estoy ya desarrollando en varias empresas, ¿no? Importante lo que usted dice, ¿no? Mencionar la arista de una cosa es agua de bebida y otra cosa es agua de limpieza, ¿no? El consumo hídrico de un cerdo no es comparado al consumo que uno hace al momento de limpiar. Y en un país con muchas faltas de irrigaciones, ¿no? Como Chavimochi, con proyectos de irrigación que justamente permitan que el agua llegue de mayor forma, se vuelve una complicación. El pollo no lo ve porque el pollo consume muy poca cantidad de agua y se genera justo sobre cascarilla de arroz. Entonces, justo en este sentido, yo le quería preguntar, ¿cuál fue su primera prueba y qué resultados obtuvo de esta? Mira, en nuestra primera prueba, el tema de cava profunda, estábamos midiendo la densidad. Porque un error que tuvimos, que yo tuve la experiencia de la empresa en el sur, era la densidad, ¿no? Estábamos considerando que el metro cuadrado, 0.8 metros cuadrados que se maneja en los sistemas convencionales de piso, se estaba trasladando a cava profunda. Y eso no guardaba relación. ¿Por qué? Porque generalmente en un sistema convencional todo eso constantemente se va evacuando. En cambio, en cava profunda eso es acumulativo. Entonces optamos por duplicar el espacio por metros cuadrados. Hablamos de 1.8 a 2 metros cuadrados y empezamos a tener mejores resultados. Ya no había encharcamiento, el tema de los cerdos tenía un mejor desarrollo. El tema del amoníaco también desapareció totalmente. Entonces, por ahí fuimos encaminando el trabajo ahí, ¿no? Esa parte. Correcto, ingeniero. Y en términos de parámetros productivos, porque muchas veces he encontrado no han logrado converger en una sola línea el hecho de, soy ecoamigable, soy bueno con el medio ambiente, pero al mismo tiempo, en términos de negocio, en términos financieros, no va muy de la mano. Pero por lo que yo he leído en las diferentes investigaciones que usted me ha mostrado, en los diferentes parámetros productivos que hemos podido observar juntos, los parámetros en cama profunda, la velocidad de crecimiento, son un poco mayores que los de piso. Ya. A ver, acá es lo que es cava profunda o llamado Ubuntu-Fish, ¿no? o destete de venta, generalmente, que es el término. Empezamos lo siguiente, ¿no? Si hablamos de todo el sistema de producción, dejamos a la maternidad y a la gestación convencional. Ya, vamos a esta parte que hemos desarrollado totalmente. Entonces hablamos de cerdo destetado de 21 a más días, que aproximadamente varía también la saca entre 140 a 160 aproximadamente, hasta un poquito más con granjas con problema de PIRS. Entonces, este sistema abarca que desde el principio del destete, o sea, el primer día del 21, tenemos unas instalaciones a 0.5 metros cuadrados, una densidad aproximadamente, una altura de 30 a 40 centímetros de cascarilla. Inicialmente no estamos con los 2 metros ni 1.5 metros cuadrados, sino empezamos con medio metro cuadrado y las rejas son movibles. Eso nos va a permitir que conforme los animales vayan desarrollando, vayan generando más humedad, nosotros vamos ampliando de acuerdo. Acá refuto ya un punto, ¿no? Donde decían que los cerdos en cava profunda tenían a perder más energía desde el punto de vista nutricional, que había mucha pérdida en ese sentido. Pero si nosotros comenzamos a dominar o controlar el tema de los espacios en la cava profunda de acuerdo a la densidad en ese momento y a la carga animal, eso no se ve afectado para nada. Otra realidad sería que yo desde el principio lo suelte en los 2 metros cuadrados y ahí sí, pues no, los animales van a estar muy dispersos, no voy a poder controlar la temperatura, que es principalmente un factor importante al destete, ¿no? Que son temperaturas altas las que se manejan en los primeros 8 o 10 días destetados, ¿no?
Como porcicultores se nos complica conseguir todo en un solo lugar, pero gracias a Sumavec tenemos la solución. Empresa con más de 5 años en el mercado, dedicada a la venta de fármacos e insumos para la nutrición y producción, los cuales te ayudarán a llevar tu granja al siguiente nivel. Puedes comunicarte con ellos usando el link en nuestro perfil de TikTok. Y aparte, muy importante decir que el cerdo, al igual que el humano, es un ser que le gusta mucho estar en grupos. Y en este tema del win to finish, yo he podido leer que el grupo de destete se mantiene. Claro. Entonces, se podría decir que hay una pequeña disminución en las peleas luego del destete. No necesariamente en las peleas, pero sí, para mí, con un sistema convencional, nosotros hablamos que el cerdito hasta los 70 días está en el slabs, ¿correcto? Está elevado. Entonces, pero de ahí nosotros bajamos a piso, o a otros pasan a la cama profunda, pero en ese sentido hacemos reagrupaciones. Entonces, el cerdo que desde los 21 días hasta los 70 días está adecuado a un ambiente en este sentido del slab y todo lo demás, bajarle a piso o otro ambiente crea también ya un shock. Y se ha comprobado que para adaptarse a ese medio nuevo tarda pues entre 10 a 12 días, y ahí es donde empieza de repente también las peleas y también el consumo baja porque al cerdito le gusta explorar el medio donde está. Entonces comienza a hociquear los espacios, entonces tiende a distraerse mucho hasta ambientarse, pero no está concentrado en la comida, que es lo que nosotros queremos que todos los días lleguemos a un consumo. Entonces esto se obvia en este sistema. ¿Por qué? Porque al crecer los cerditos a los 70 días solo crecemos los corrales a la densidad adecuada y por ende el mismo grupo que está destetado se mantiene. Entonces esa curva de disminución de peso y de consumo ya sale de contexto, ¿no? Y tenemos ahí, solo por manejo, ya estamos ganando un par de kilos más, se puede decir. Una vez un profesor de un diplomado al que llevé, que le mando de saludos desde acá, me comentó que el cerdo más pesado que él había visto fue en Perú, a los 70 días, en cama profunda, con 36 kilos. ¿Usted considera que estos parámetros, usando el sistema que nos está comentando, son verdaderos? Sí se puede llegar a esos parámetros. El potencial genético que actualmente las casas genéticas tienen a llegar a eso. Desde el punto de vista nutricional y de sanidad, y en este caso la infraestructura, que van de mano, si tienen todas las condiciones adecuadas, el cerdo tiene un desenvolvimiento. Y generalmente son cerdos de cabeza, ¿no? Generalmente nosotros en una camada de 12 o 15 siempre tenemos cerdos un poquito más grandes, más pesados y más pequeños. Entonces, y ahí creo que los que son de cabeza o los que están encabezando la camada tienen un potencial mayor porque han tomado más leche, han tenido mayores nutrientes al inicio, ¿no? Y eso se convierte generalmente en peso, ¿no? Sí, siempre es posible esos puntos. Claro, lo popular, pequeños, medianos y cola. Pues, correcto. Eso que siempre se conversa. Así es. Y en el sentido de que, bueno, por un lado estamos analizando el tema de los parámetros productivos que justamente son muy importantes, pero por otro lado, algo que tal vez sea una limitante para pequeños y medianos productores. El país en el que estamos casualmente es un país que se nutre mucho de pequeños y medianos productores. Las granjas grandes, las granjas significadas, dentro de la cantidad total de madres que tenemos son, bueno, no es considerable, pero no tanto como los pequeños y medianos productores que cría. En ese sentido, nosotros en los diferentes videos que hemos subido en Agropecuario Buen Pastor, en los diferentes, las diferentes charlas que hemos dado, siempre nos hemos encontrado con la limitante de, oye, quiero crecer, tengo la genética, tengo el manejo, pero ¿cómo hago con las instalaciones? Correcto. Y justo cuando conversábamos con usted fue que me comentó, oye, el sistema de cama profunda no solamente ofrece una ayuda para el tema de los efluentes y del manejo del agua en zonas eriazas, sino también un tema de los costos de instalación. Correcto. ¿Podría tocar ese tema, por favor? Sí, o sea, generalmente ya, como dije inicialmente, ¿no? Hacemos la gestación y la maternidad del sistema convencional, pero la mayor población de cerdos en nuestra granja está entre la recría y el engorde. Y por ende son la mayor cantidad de instalaciones de galpones, la mayor cantidad de equipos. Entonces, si nosotros sacamos infraestructura civil en diferentes puntos, desde los slabs, las platinas, el cemento, la obra civil en general, es bastante alto. Y generalmente uno cuando inicia un proyecto, o sea, tiene un determinado capital, ¿no? Que principalmente se va en la alimentación de los cerdos, que es aproximadamente entre 75 y 80%. Entonces veo una limitante y a veces ahí empiezan los préstamos y comienzan los déficits.
Pero en este sistema es bastante amigable porque generalmente está constatado de 3 partes, ¿no? La instalación del galpón, que es manta arpillera con palo de eucalipto. Después tenemos el tema de la plataforma del comedero, que es la única que tiene cemento, se puede decir. Y el tercero es el comedero seco húmedo, ¿no? Que se adapta a esta plataforma. La alimentación es parte fundamental de toda producción. Si buscas un alimento que cumpla con todos los requerimientos nutricionales y al mismo tiempo no confías en los alimentos comerciales, Proporci es la solución. Una marca que se dedica a la comercialización de núcleos nutricionales que usan los mejores aditivos del mercado. Puedes contactarlos usando el link en nuestro perfil de TikTok. Pero generalmente eso es el principal gasto. Y la cascarilla, que es la cama que se utiliza como medio para justamente recoger todas estas excretas que se genera el cerdo, ¿no? Que al final ya no es un problema, ¿no? Se ha comprobado acá en el sur, nosotros ya estamos comercializando esta cama como una fuente de materia orgánica justamente a los cultivos agrícolas que hay en la zona, frutales, hortalizas en general, ¿no? Pero ya no es un problema, ya no es un gasto alto de agua. En general nos ha permitido, bueno, se puede decir, ¿no?, dominar estos sitios con la porcicultura, ¿no? Correcto, ingeniero. Y sí, usted me ha mostrado fotos de galpones, y creo que es la primera vez que lo he escuchado, galpones de una sola agua, ¿no? Que lo que no tienen en ancho lo tienen en largo, y no solamente eso, porque a veces muchos productores dicen, ya, solamente es el galpón, pero el cerco de cemento, de ladrillo, también cuesta una cantidad importante de dinero. Y en este caso usted, he visto que usa palos y la popular malla olímpica. ¿Cómo funciona todo esto? A ver, justamente los diseños de esto de un agua nos permiten bastante flexibilidad. Es decir, yo he visto bastante sistemas de cama profunda en el medio de diferentes productores, pero están divididos por bloques de cemento, o sea, de concreto, y eso no permite la limpieza fácil. Entonces nosotros en el diseño de granjas ya de 300 madres para arriba, teníamos que tener una dinámica mucho más rápida para la limpieza y menos personal, porque no vale de repente de gastar en menos infraestructura y utilizar 15 o 20 personas para poder quitar el guante. Entonces, en ese proceso nosotros diseñamos estas rejas movibles que nos permiten la facilidad de que entre una máquina pesada, una retroexcavadora pequeña, y pueda hacer la limpieza en 10 o 15 minutos inmediatamente el galpón. Segundo, que el diseño es por 2 motivos alto el galpón. Estamos hablando del lateral entre 5.5 a 6 metros, o sea, entre los laterales, que nos permiten que la máquina pesada pueda entrar con facilidad y sin ningún temor a que pueda hacer un daño. Segundo, que esa altura nos permite que la radiación de la manta arpillera con brea sea menor, a mayor altura, de hecho que la radiación se pierde por la altura misma. Entonces, todas esas cositas hemos ido en el transcurrir del tiempo, hemos ido diseñando y amoldeando, ¿no? Te puedo decir que este sistema podemos utilizarlo en sistemas intensivos, ¿no? O sea, sin limitante de madres. Podemos hablar de 200, 300, 500 o 1000 madres, ¿no? Hay una granja que estamos ahí ya vamos a llegar a los 800 madres y estamos con el sistema de cama profunda también, ¿no? Entonces, pero con estas consideraciones, ¿no? O sea, tiene que tener facilidad de limpieza, de desinfección, facilidad para retirar el guano, para hacer inmediatamente, utilizar menos mano de obra, porque nada vale en todo caso recalcar ese punto, ¿no? Y que esté todo y no tenga la facilidad de limpiar. Es bastante arduo si no la limpieza en ese sentido. Claro, usted comentó mucho que los laterales deben ser de 6 a 7 metros, lo cual me sorprende un poco porque en galpones de doble agua están en 3 y 4. En este caso usted hace los laterales más altos justamente para una correcta ventilación, ¿se podría decir? Correcta ventilación y porque pueda entrar la máquina pesada, ¿no? La retroexcavadora, que a veces tiene una cola, que es el brazo, que generalmente es bien alto y puede que dañe, ¿no? A esa altura la máquina trabaja tranquilamente y no ocasiona ningún daño a la infraestructura, ¿no? Ah, correcto, ingeniero. Y bueno, hablemos de lo que está, sobre donde se coloca el cerdo, la cama. ¿Cuál es el mejor insumo para poder tener o criar de forma correcta en cama profunda? Mira, yo en este tiempo he utilizado, inicialmente, por ejemplo, utilizaba la panca picada que se da al ganado. En ese tiempo estaba barato, pero, o sea, es una buena fuente, pero no absorbía mucho. De ahí hemos utilizado la paja de arroz también como fuente, pero también el valor es bastante alto. La cascarilla se ha adecuado mejor. Hay bastante en sus épocas, de abundancia está relativamente barato,
y se ha adaptado al sistema muy rápidamente, ¿no? Creo que la cama se puede utilizar otra fuente de materia orgánica, ojo, pero combinando yo creo que con la cascarilla, si quieres ahí un poco. Si tienes una fuente de materia orgánica por ahí de un residuo de cosecha X, se puede, pero combinando un poco con la cascarilla de arroz, que es la que tiene mayores facilidades para el manejo. ¿Quién dice que en Perú no hay genética de calidad? Nuestros amigos de Sementales Porcigenetics demuestran que no es así, con una calidad superior en genética de machos Landras, Yorkshire, Pitrain alemán y Duroc, y con envío a nivel nacional. Puedes comunicarte con ellos usando el link en nuestro perfil de TikTok. En nuestro caso, yo sí voy a hablar aquí de mi experiencia. Yo usé panca molida en su momento para hacer la cascarilla, pero lo que me explicaron era como la panca era muy grande, no permitía que se absorba de mejor forma el agua. No sé qué opina usted de eso. No, sí, por eso te digo, pues he hecho sí una combinación 20 o 30 de panca con 70, 80 de cascarilla, ¿no? O sea, combinando un poco, pero, o sea, la cascarilla sí es principalmente la mejor fuente para controlar la humedad y como fuente de cama, ¿no? Y hay mucho, más que tabú, hay mucha controversia cuando se dice que la cama profunda no se puede usar en todos los lugares. ¿Qué opinaría usted de una cama profunda, una granja en cama profunda en lugares como Piura o en la selva? Mira, el tema de la selva, si como he tenido contacto con algunos productores ahí de la selva que han querido implementar, yo creo que sí, a veces es un poco más difícil. La sensación térmica propiamente de la zona tropical es mucho más alta. Esta es una cama donde finalmente te guarda calor, o sea, es una fuente de calor porque la parte de abajo no hay ningún tipo de ventilación ni nada. Entonces, yo creo que sí, en la selva pueda tener inconvenientes. Yo creo que el sistema de la selva tiene que ser como el tema de otro sistema, que es las charcas, ¿no? Ahí hay buena cantidad, en la selva la abundancia de agua sí es más constante. A tener charcas y hacer ese tipo de diseño sería, creo que, lo más idóneo. O combinar, ¿no? Un poco de repente estaría en ver, realmente todavía no he entrado ahí a desarrollar gran parte, pero creo que hay varios obstáculos por todavía ver y diseñar, ¿no? Y en lugares como por ejemplo Piura o Tumbes, que es el calor muy sofocante. Ahí el tema yo creo que es el tema de la altura de los galpones que te mencioné, ¿no? O sea, tener la altura de los galpones, la disposición de los galpones, en qué dirección vamos a tener para que el flujo de aire sea constante. Entonces eso no va a permitir, yo creo, controlar, porque los sitios de Cañete donde estoy trabajando hay bastante calor, de ahí la radiación es bien fuerte y las corrientes de aire también son bien fuertes. Entonces por esa experiencia te puedo decir que en el norte podríamos adaptarnos a esto, que puede funcionar tranquilamente, ¿no? Pero básicamente lo que manda es la altura del galpón. Correcto. Muchas veces también he visto que cuando la gente ha fracasado en el tema de la cama profunda es porque han usado galpones de pollos. Correcto. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón detrás de esto? Mira, justamente en la primera experiencia que tuve en el sur utilizaban galpones de pollo justamente. Pero los galpones de pollo tienen 3 metros de altura en los laterales, o sea, son relativamente bien cortos. La sensación térmica es bien alta en esos galpones sencillamente porque la manta está muy cerca del cerdo y generalmente ese es un problema, ¿no? Y en ese momento también la densidad, ¿no? La densidad es para mí un pilar importantísimo, o sea, si nosotros no manejamos los metros cuadrados idóneos en su determinada etapa del cerdo, es un fracaso también. Totalmente. Entonces hablamos que los galpones de pollo son para pollos y no son para cerdos. Si vamos a hacerlo para cerdos, tendríamos que hacer una modificación, y si lo vamos a hacer, tendríamos que marcar etapas, de repente hacerlo recría una etapa ahí y después hacerlo en otra etapa, pero en el engorde sí he visto que se ha fracasado en ese punto, ¿no? Porque no son para cerdos, son para pollos. Correcto, ingeniero. En ese sentido, por ejemplo, rebobinando un poco la información que hemos ido analizando en todo a lo largo de esta conversación, la densidad, si por ejemplo yo fuese un porcicultor, que lo soy, si yo fuese un porcicultor que quiere empezar en la cama profunda, pero no tengo acceso al Win to Finish, no he tenido la oportunidad de conversar con usted como para que me asesore y quiero empezar por galpones separados. Entonces, un poco yendo por ese camino, 0.5 para la recría, 0.5 metros cuadrados para la recría y 1.5 metros cuadrados para el engorde, ¿estaría bien o no? No, mira, el 0.5 es para un lechón destetado
hasta los 42 o 45 días que haces generalmente la vacunación de cólera porcina. En esa etapa haces una ampliación, llegamos a 0.8 seguro, a 0.9 metros cuadrados, hacemos una pequeña ampliación. Entonces, cuando hablamos ya en la etapa del engorde, yo considero que tiene que ser aproximadamente de 0.8 a 2 metros cuadrados, ¿no? Porque estas épocas donde el verano es fuerte, generalmente eso de tener animales bastante concentrados en un solo lugar hace que se complique más el manejo, el consumo, eso. Entonces ahí hablamos también de accesorios, ¿no? Tenemos que tener una fuente de agua externa en el verano, eso es básico actualmente. ¿Por qué? Porque generalmente el comedero seco húmedo tiene dos funciones: alimentar, o sea, darle alimento, y también como una fuente de bebida de agua. Pero sabemos que los cerdos más dominantes en el corral siempre tienen la dominancia en los comederos. Por ende, también van a estar jugando con el agua. Entonces, obligatoriamente tenemos que tener una fuente externa en el verano para justamente cubrir esa demanda de agua que es alta en el verano, y por ahí compensamos un poco el tema también de esto, del tema del verano. Pero va así, de 0.5, 0.8, 0.9, 1.5 hasta 1.8 como mínimo. Si es posible 2, excelente. Pero esa es más o menos la secuencia. Por eso también recalco que tienen que ser las rejas movibles para poder justamente dominar estas densidades en las diferentes etapas que tiene el cerdo. Por lo que estamos comentando, si una persona que ya tiene un negocio, imaginemos, no es la misma cantidad de metros cuadrados que uno necesitaría en piso que en cama profunda. No. En cama profunda tal vez lo que no inviertes en mano de obra, de cemento, ese tipo de cosas, sí se te va en terreno. Entonces tal vez en granjas, mejor dicho, tu contraparte sería que requieres más terreno, ¿no? Porque, sí. Exacto. Generalmente estos terrenos ariazos sí son más accesibles, ¿no? Económicamente también son mucho menos cotizados que, por ejemplo, un acceso que tengas a un río cerca de una población o un valle agrícola, que es altamente más caro, ¿no? Estos terrenos son mucho más accesibles económicamente, entonces nos va a permitir también poder comprar las áreas necesarias para poder hacer este tipo de... Si hablamos de 100 madres para 1 hectárea con cama profunda, ¿no? O sea, es relación 1 hectárea con cama profunda, necesitamos 1 hectárea aproximadamente en todas las etapas. Hablamos de gestación, maternidad y recría engorde. Correcto, ingeniero. Y en este caso, muchas veces se dice, ¿no? Ya, voy a empezar a armar mi cama profunda. Y yo siempre le digo a todas las personas que me están viendo, los costos de producción son importantísimos. Por favor, grábenselo. ¿Cómo se representa el costo de producción en cama profunda? ¿Qué costo tiene la cascarilla? ¿No? ¿Cuánto de cascarilla coloco por animal? ¿Qué porcentaje del costo final representa? Por ahí he escuchado que es del 3 al 5%. Sí, generalmente la cantidad de cascarilla más o menos va de acuerdo a la cantidad de cerdos que vamos a poner, ¿no? Realmente la cantidad de cerdos por corral determina el comedero que tenemos. Hay comedero de 2 bocas, 3 bocas, 4 bocas, y eso implica que cada comedero aproximadamente cada boca aproximadamente para 10 cerdos, ¿no? Entonces estamos hablando entre 40, 50, 60 cerdos por espacio de corral, y eso va a determinar que aproximadamente vamos a necesitar entre toda la etapa, ¿no? del destete hasta el engorde, entre 50 a 70 pacas de arroz para toda esa etapa, ¿no? Tampoco utilizamos la paca de arroz inicialmente todas las 70, inicialmente utilizamos 30 o 40, y cuando hacemos el agrandamiento del corral se va agregando 10 más, 8 más, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y algo que usted me comentó es que inclusive el propio terreno se prepara, ¿no? Me acuerdo que cuando yo inicié en cama profunda, porque sí es un sistema que actualmente estoy usando, en la primera pasada la cascarilla quedó más de la tierra que la cascarilla, y las próximas poco a poco ya la cascarilla se veía mucho más, se notaba mucho más. ¿Esto por qué sucede? Piura no solo tiene hermosas playas, sino una marca de alimentos que la rompe. Alimentos Balanceados López en su línea Nutresano. Te ofrece ser tu aliado para una alimentación completa de tus animales, con distribución en Piura, Sullana, Talara, Paita y Los Órganos. Puedes contactarte con ellos usando el link en nuestro perfil de TikTok. Que es un problema de adaptación, dependiendo del tipo de terreno que tengamos, o sea, hay arenoso, arcilloso, dependiendo de ese tipo de terreno donde estemos haciendo la explotación, también tiene el comportamiento, ese es el espacio que se está haciendo, ¿no?
En este caso, que el terreno que el tuyo era medio arcilloso, arenoso, se ha ido adaptando. En la primera campaña ha ido adaptándose, acomodándose, y en la segunda, tercera va a ser menor, ¿no? Ahora, en cuanto a costo, lo que tú me estabas mencionando, sí, varía entre el 2 o el 3%, de acuerdo. Generalmente cuando tenemos una explotación más grande, por ejemplo, como compramos mucho más volumen, entonces los costos son menores. Y si tienes una explotación pequeña, de hecho, te vas a comprar unas cuantas vacas, va a venderte un tercero, por ende ya pasó 2 o 3 manos y el costo se te va a elevar un poco más, ¿no? Entonces va de acuerdo a la realidad de los sitios. Si tú me dices en el norte del Perú, va a ser muchísimo más barato porque ahí no gastas el flete de traerlo del norte hacia el centro o al sur. Seguramente ahí va a ser mucho más barato la cascaría, ¿no? Claro, y una cosa es comprárselos a los molinos de arroz y otra cosa es comprárselo, como usted dice, a un intermediario. Verdaderamente, chicos, el volumen es lo que manda. Correcto. Finalmente. Entonces, ingeniero, en ese sentido, claro, estamos con un sistema que nos da mejor conversión alimenticia, mayor beneficios en el tema de costo de instalación, un buen manejo de los efluentes. Pero ¿por qué mucha gente fracasa, lo usa y ya después dice que no lo quiere volver a usar? Mira, por ahí tendría que abarcar una palabra más: sostenibilidad en la porcicultura en el Perú. Generalmente los proyectos que se inician a veces inician desordenados. Es decir, una iniciativa de que ya voy a comenzar a criar mis cerdos, pero no saben la magnitud de los costos que necesitamos. La implementación de los equipos, la genética mismo, el alimento, todo el equipo necesario para el funcionamiento de ello. Entonces, pero ellos dicen, ya en el transcurrir de la crianza vamos dándonos cuenta. No, es que lamentablemente los cerdos comienzan a multiplicarse y todo lo demás y ya necesitan el equipo ya. Entonces comienzan a improvisar los equipos, los comederos, los espacios, y ahí empiezan las densidades. Y otro punto muy importante que recalco en la porcicultura, la sanidad en estos últimos 15 o 20 años que más o menos estoy en la porcicultura, ahora actualmente tiene un valor muy alto. Hablemos que nosotros las enfermedades que están prevaleciendo, ¿no? Del PIRS, el complejo respiratorio, son pilares muy altos que generalmente al pequeño porcicultor que compró un animal con estas enfermedades, lamentablemente tiene una fecha de caducidad muy corta, porque cuando llega ya la etapa de la multiplicación, la recría, en el engorde, esos animales se van a enfermar y por ende van a fracasar. Entonces tenemos un punto de que no hay un buen manejo, una buena provisión desde el punto de vista económico, de infraestructura, de costos para todo el desarrollo productivo. El otro, que a veces pueden adquirir animales de dudosa procedencia con una carga de enfermedades ya dentro de los reproductores. Y el último que podría decir es la comercialización, ¿no? O sea, generalmente, como he estado viendo, tú te estás poniendo mucho énfasis en cómo vender los cerdos y todo lo demás. Y ese es el punto que generalmente no hay gente que vende el cerdo muy debajo de lo que cuesta y generalmente no se dan cuenta que están perdiendo el dinero porque sencillamente no tienen un desarrollo de costos marcado. Y este tipo es una empresa, el desarrollo que nosotros hacemos es una empresa, ¿no? Donde tenemos que ver los ingresos, los egresos y cuánto de utilidad neta vamos a tener. Generalmente eso no lo llevan muy bien y ahí está centrado, creo que en esos 3 puntos de fracaso mucho de la porcicultura acá en el país, ¿no? Exacto. Yo que he tenido la posibilidad de juntarme con pequeños y medianos productores, sí me he dado cuenta que muchos de ellos no tienen bien mapeados sus costos, ¿no? A veces solamente piensan que la alimentación, como usted dice, que ese 70 al 80% del costo de producción es suficiente, pero no estamos contemplando depreciación de la marrana, no estamos contemplando depreciación de la infraestructura, planillas y sobre todo el proceso de venta. Pero yo quiero tocar un tema muy importante con usted, la sanidad. Y creo que eso marca, o debería ya empezar a marcarse como una responsabilidad de parte tal vez del gobierno, pero más que nada de nosotros como productores, ¿no? Nosotros debemos vernos en la obligación de preguntar qué tipo de genética nos están vendiendo. Porque las personas tal vez piensen, no, oye, ¿saben qué es una genética que ya es una chanchita? Si te va bien y quieres sacar más cerdas de esas, o si te va bien en el negocio y quieres sacar tus animales y mandarlos a otra zona porque la gente ya llegó a tu terreno y no puedes crecer, y si ese animal está infectado, entonces tiene PIRS, ya es un animal que la inversión se queda ahí. Generalmente la desinformación o el poco conocimiento que tiene el productor pequeño es abusado, se puede decir, indirectamente por la gente que pueda venderle ese tipo de animal, ¿no? Entonces, generalmente a veces se están deshaciendo de algunos animales que no están
correctamente con una sanidad adecuada y generalmente a muy bajo precio, ¿no? Y el productor que está iniciando dice o él piensa que es una oportunidad que se le está presentando cuando no es así, ¿no? O sea, es un animal que tiene bastante deficiencia desde el punto de vista de sanidad y no lo va a ver en ese momento, ¿no? Sino en el transcurrir de la producción y ahí va a salir a flote. Ahí me llama, me dice, ingeniero, está pasando esto, ¿qué pasó? Y después hacemos algunos análisis de laboratorio y sale confirmado, ¿no? El tema de las enfermedades virales que están presentes, ¿no? Usted dijo algo muy importante y ahora sí voy a mirar a la cámara fijamente para decirles a las personas esto. Somos un negocio, somos empresa. Así seas un porcicultor pequeño, un porcicultor mediano, eres una empresa que tiene que ver, como dice el ingeniero, cuánta utilidad tuviste y cuánto perdiste. Y una empresa que no conozca sus costos es una empresa que está perdida. Y en ese sentido, ¿por qué lo menciono? Porque creo que la cama profunda se hace un complemento correcto con el tema de lo que comenzábamos antes. Me quiero expandir, tengo madres, pero me falta capital para instalaciones. Correcto. Hablamos de que la cama profunda, lo habíamos tocado con anterioridad, un cuarto de la inversión que tú usarías si usaras, valga la redundancia, cemento, ladrillo, etc. Claro, si nosotros implementáramos un galpón, me imagino, de 50 metros por 7 metros de ancho y tengo un costo determinado, X, diferente, porque la realidad de costo varía de la zona y el espacio, pero sacando proporcional a eso es la cuarta parte. ¿Por qué? Porque acá sencillamente son 3 puntos, como te mencioné inicialmente, y la cascaría al final de todo el proceso productivo es una fuente de guano, materia orgánica, que es un retorno también. Entonces no es un gasto, porque generalmente en los sistemas convencionales retirar todos esos fluidos más bien tienes que invertir para poder evacuarlos. En este sistema no, o sea, te permite ya más bien hacer un ingreso. Pero principalmente es la cuarta parte, ¿no? De acuerdo también a la zona donde es ubicado y todo, porque los palos y los materiales que se utilizan también varía según dónde esté la explotación, ¿no? Si están más cerca a estos bosques donde generalmente el palo de eucalipto está más accesible, más barato, ¿no? Claro, ingeniero, eso es fundamental, creo yo, porque uno quiere crecer, pero se encuentra con diferentes barreras que no le permiten y ahí viene una alternativa muy, muy recomendable. Conseguir cerdos de calidad para tu negocio nunca más será un problema. Gracias a Granja Porcina Jeff Lee, con más de 10 años en el mercado, que te ofrece carcasas de cerdo en corte magro, así también como cerdos en pesos comerciales. Para tu negocio, carnicería o planta de embutidos. Puedes contactarlos usando el link en nuestro perfil de TikTok. Manejo de excretas. A ese apartado quiero llegar con usted. ¿Cómo es el manejo como tal de la cama profunda? Yo ya crié un lote, imaginemos, ese lote ya se fue a venta. ¿Qué pasa después? La cama profunda se saca, se rellena, ¿cuántas pasadas más me va a aguantar? Mira, yo de acuerdo a la realidad de sanidad que puedas tener tu granja, es decir, si tienes una granja negativa a PIRS, a micoplasma, o tienes una baja incidencia de micoplasma, y en general de algunos problemas de sanidad que son muy predominantes en la porcicultura, yo te diría, puedes tú reutilizar la cama, ¿no? O sea, se hace una reutilización, se junta toda la cama, se trata de secar toda la cama y el espacio donde vamos a tener el comedero y donde vamos a recibir el lechón, sí queda limpio. Ese material guano que está alrededor del comedero sí se retira a un costado o se le saca. Y el resto de espacio que va a ser después en la etapa de los 70 a más días, ese espacio sí se puede reutilizar tranquilamente. Pero sí, la etapa donde va a recepcionarse el lechón sí tiene que estar limpio, ¿no? O sea, ese medio metro cuadrado inicial que hablamos en la recepción del destete sí tendría que estar limpio, pero los espacios alrededor ya que están un cerdo más grande, tranquilamente se puede reutilizar, ¿no? Y se puede añadir una cantidad de cascaría que nos permite también manejar eso, ¿no? Yo tengo ahí en la granja, más o menos hay una granjita que tenemos casi 4 campañas de las excretas ahí. Se mantienen secas y todo lo demás, se está volviendo ya como la estructura del café, así medio marrón, entonces, y no hemos tenido incidencia de sanidad grande, ¿no? También es una enfermedad también libre de PIRS, ¿no? Principalmente. Y hay unas incidencias de E. coli que comúnmente se encuentran, ¿no? como un patógeno de la flora intestinal, se puede decir el cerdo, ¿no?
Usted me había comentado a veces el uso de cal al momento de volver a colocar un nuevo lote. Y Sí, en el espacio donde tenemos el cerdo, el destetado, generalmente tratamos de desinfectar, calear, si se puede decir, y tratar de mantenerlo lo más inocuo posible esa parte, ¿no? Para principalmente la recepción. ¿Por qué? Porque el lechoncito destetado todavía va a tener un proceso bastante marcado, ¿no? Que es el destete y el proceso de adaptarse al alimento. Y si tenemos una carga bacteriana alta por no tener una limpieza en el comedero, en las áreas de espacio iniciales, podríamos tener una incidencia mayor, ¿no? Pero ya el cerdito, conforme va creciendo, hay una madurez intestinal, hay un desarrollo de flora intestinal también favorable y se va adaptando. Eso lo digo por experiencia propia, por el mismo manejo, no es que he visto dentro del desarrollo. Pero ahora, granjas con PIRS o granjas con mucha carga viral, ahí hay que hacer un poco más exhaustivo, ¿no? En el sentido de la limpieza, retirar la cama. Hablando de PIRS en el sistema de cama profunda, si yo comparo con el sistema de piso, tengo una ventaja bien marcada también. ¿Por qué? Porque también igual lo que te dije, ¿no? El destete y después la bajada, no hay ese bache y los cerritos siguen ahí avanzando. De hecho, que los eventos o episodios de sanidad, tanto entérico como respiratorio, sí van a marcar un poco propiamente la enfermedad que va desarrollándose en los lotes, pero si tú comparas con el convencional vas a tener ciertas ventajas ahí. Claro, porque recordemos que el PIRS, si no me equivoco, es una enfermedad oportunista, ¿no? El estrés empieza, baja los niveles y ataca. Correcto. Muy distinto a otras enfermedades que ya están de por sí. Claro, es un tema viral que generalmente tampoco se tiene vacuna ni nada por el estilo, se ha desarrollado todavía ni acá ni en otros países. Es un problema bastante complejo, ¿no? Que ya lleva años en la porcicultura mundial, ¿no? Pero yo, como vos repetí, este sistema podría ayudar bastante a ese proceso de conllevar, se puede decir. Pero si me pides opinión, yo soy la idea de justamente de cerrar esas granjas y hacer nuevas granjas en estos sitios áridos, se puede decir, que esa es la experiencia que yo estoy desarrollando, ¿no? Generalmente estas empresas que trabajo como asesor actualmente eran granjas positivas PIRS y hemos hecho un desvío de flujo para estas granjas nuevas que están, de hecho que no estaban cerca, no estaban a varios kilómetros de distancia. Entonces nos permitió desviar toda la producción y por ende tener ahora los mejores resultados que teníamos con la enfermedad, ¿no? Yo solamente puedo decir que he visto algunos de los cerdos que usted asesora, bueno, algunas carcasas de los cerdos que usted asesora ahí en el camal donde nos encontramos, y puedo decir que muchas veces tenía esta creencia, ¿no? La cama profunda te produce cerdos engrasados, y para nada, no tienen nada que envidiarles, claro, inclusive a muchas empresas grandes del país. El tema es la nutrición, ¿no? O sea, inicialmente también hablamos de cama profunda y cuando inicié en cama profunda trabajé mucho en el tema de nutrición porque inicialmente con fórmulas que ya trabajaba en el sistema convencional lo implementé en cama profunda y todos mis cerdos salieron gordos. Entonces ahí contacté a algunos profesionales del medio, también tratando de buscar información y se puede decir crear una tabla, puedo decir adaptando el sistema de cama profunda, ¿no? Donde me permita justamente controlar este tipo de la grasa dorsal en esta etapa de la producción, ¿no? En las diferentes etapas. Pero ahí vamos marcando, ¿no? Hemos hecho algo también importante. Formular para cama profunda es un poquito más difícil que el sistema convencional, ¿no? Claro. Hay factores ambientales bastante marcados por las estaciones, verano e invierno, que directamente afecta al consumo y por ende, si lo que come el cerdo, indirectamente es lo que se transforma. Ingeniero, dijo una frase muy importante y justa la vamos a usar para ir culminando con esta grata entrevista que he tenido con usted. El verano, los manejos y qué tip le daría a los pequeños y medianos productores con este verano que se viene, bueno, que ya está entre nosotros, muy fuerte. En el verano, mira, generalmente el tema de las instalaciones juega un papel muy determinante. Lamentablemente son mucho más problemáticos las instalaciones que justamente no están adaptados a este tipo de crianza, ¿no? A veces techo bajo y todo lo demás, y el verano podemos hacer a veces muchas cosas en la nutrición, pero el factor clima, que empieza por ejemplo a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el sol es bien fuerte, lamentablemente no vamos a poder acceder al consumo. Entonces
es de repente modificar un poco la dieta, tratar de en lo medida posible, modificar algo en la infraestructura que nos permita hacer mayor ventilación. Y si vamos a hacer un crecimiento en el desarrollo de la infraestructura, en el crecimiento de la granja, tratar ya de subsanar eso, ¿no? O buscar ayuda para justamente no cometer ese error que hemos estado haciendo actualmente. Así es, ingeniero. Y en el tema de, claro, en pocas palabras nos está comentando que el calor va a depender mucho de la infraestructura que tú tengas y por otro lado, por eso existen, creo, núcleos nutricionales de verano y unos núcleos nutricionales de invierno, ¿no? Porque el cerdo en invierno consume una cantidad de alimento que en verano no, y buscamos que en verano sea más nutritivo ese alimento que consume que es en menor cantidad. Claro, el punto ahí importante es el consumo, ¿no? Generalmente el consumo te cae y si puedes tener la mejor fórmula, pero si no llega a consumirlo, obviamente no vamos a tener la transformación en carne que buscamos, ¿no? Y ahí a veces se encuentra la deficiencia ahí en campo, ¿no? Ingeniero, de verdad agradecerle por su presencia el día de hoy, muy contentos porque ha sido el primer invitado de que nos aceptó la invitación y el que creyó en el proyecto, verdaderamente muy grata su presencia y por eso queremos hacerle entrega de un pequeño presente para usted. Gracias. Ahí vamos a irse ya aportando y seguramente, ¿no? Estos tiempos casi no hemos tenido mucho desarrollo público, pero creo que ahora vamos a transmitir un poco más de las experiencias que hemos tenido en este tiempo y, a ver, estamos abiertos siempre a seguir apoyándonos, ¿no? Claro, ingeniero. Y esa es la idea, que el productor pequeño o mediano siga avanzando y que encuentre más alternativas que las que a veces son un poco muy demandantes de capital que uno cuando recién empieza no tiene. Eso no quiere decir que no planee bien su proyecto antes de empezarlo. El ingeniero se acaba de colocar una gorra. Vamos a ponerle la gorra, no la camiseta, sino la gorra. Se puede mirar un poco para la cámara y decir que el ingeniero Aníbal González Tito es un productor de proteína. Así que muchas gracias por haber estado en este primer episodio de Productores de Proteína. Nos vemos en el segundo episodio con muchas más sorpresas. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. No. La alimentación es parte fundamental de toda producción. Si buscas un alimento que cumpla con todos los requerimientos nutricionales y al mismo tiempo no confías en los alimentos comerciales, Proporci es la solución. Una marca que se dedica a la comercialización de núcleos nutricionales que usan los mejores aditivos del mercado. Puedes contactarnos usando el link en nuestro perfil de TikTok.